Nadie vio la grieta cuando aún era pequeña. Desde afuera, la vida de Jason Jiménez parecía avanzar sin tropiezos. Música, aplausos, sueños cumplidos. Pero en silencio, algo empezaba a quebrarse. No fue una pelea, no fue una traición repentina. Fue una distancia que creció sin hacer ruido, como esas noches donde dos personas duermen juntas, pero ya no se encuentran. Mientras los escenarios se llenaban, el hogar se iba quedando vacío de palabras. Jason lo sentía, pero no sabía nombrarlo. Pensaba que era cansancio, presión, una etapa pasajera. Nunca imaginó que esa sensación sería el inicio de una decisión que le dolería más que cualquier fracaso profesional. Ella estuvo ahí cuando no había luces ni contratos. Conocía al Jason que dudaba, al que cantaba para sobrevivir. Por eso la distancia dolía más. No era falta de amor, era la sensación de que ya no caminaban al mismo ritmo. Él avanzaba impulsado por la música. Ella se quedaba esperando a alguien que cada vez estaba menos presente. Las conversaciones se volvieron breves, las miradas, esquivas. Jason intentó compensar ausencias con promesas futuras, pero el tiempo no se guarda, se vive. Y cuando no se vive juntos, se pierde. Ambos lo sabían, aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Una noche, después de un concierto agotador, Jason regresó a casa con el cuerpo cansado y el alma inquieta. La encontró despierta, en silencio. No hubo reclamos, solo una pregunta sencilla que pesó como sentencia. ¿En qué momento dejamos de ser nosotros? Esa frase lo desarmó por completo. Intentó responder, pero no encontró palabras. Entendió que no todo se arregla con intención. A veces el amor no se acaba, pero se transforma en algo que ya no alcanza para sostener una vida compartida. Ese silencio fue más duro que cualquier discusión. Ese día, Jason comprendió que el éxito también cobra facturas invisibles. No económicas, sino emocionales. Todo lo que se gana afuera puede perderse adentro si no se cuida. Esa verdad lo golpeó con fuerza, porque ya era tarde para retroceder sin heridas. La decisión no fue inmediata, pero fue inevitable. Separarse no fue un acto de odio, sino de honestidad dolorosa. Ambos entendieron que seguir juntos por costumbre habría sido una traición mayor. Y así, sin escándalos ni culpables, comenzó una de las etapas más silenciosas y difíciles en la vida de Jason. Los días siguientes fueron raros, como si el aire en la casa pesara. Jason intentaba actuar normal, pero cada detalle le recordaba lo que estaba pasando. Las cosas pequeñas empezaron a doler. Una taza sin usar, una silla vacía, una conversación que ya no nacía sola. No había gritos, pero sí una tristeza constante, de esas que se instalan sin pedir permiso. Ella también lo sentía. Se movía con cuidado, como si cualquier palabra pudiera romper lo poco que quedaba en pie. A veces lo miraba con una mezcla de amor y cansancio. No era resentimiento, era agotamiento emocional. Habían luchado mucho para llegar hasta ahí, y aún así, estaban perdiéndose. Jason empezó a notar algo que antes ignoraba. Él ya no sabía descansar. Cuando estaba en casa, su mente seguía en la carretera, en el próximo show, en la próxima canción. Y cuando estaba lejos, su corazón cargaba una culpa que no se arreglaba con mensajes. Se dio cuenta de que había confundido responsabilidad con ausencia. Ella intentó acompañarlo, pero el mundo de él se volvió demasiado grande, demasiado rápido. Ya no era solo la música, era la presión, los compromisos, la necesidad de no fallar. Y en esa carrera constante, el amor se iba quedando atrás, no por falta de cariño, sino por falta de tiempo real. Una madrugada, Jason se sentó solo y se preguntó cuándo fue la última vez que se rieron sin preocupación. No recordaba. Eso lo asustó. Porque entendió que el problema no era un evento puntual, sino una acumulación de ausencias pequeñas que juntas se volvieron una pared. Ese pensamiento lo llevó a una decisión silenciosa: intentar hablar de verdad, sin evasivas. Pero hablar de verdad implica aceptar lo que duele.
Y Jason temía una cosa más que cualquier crítica pública. Reconocer que, por más amor que hubiera, tal vez ya no era suficiente para sostenerlos. Cuando por fin se sentaron a conversar, no comenzaron con reproches. Comenzaron con recuerdos, con lo que fueron, con lo que soñaron. Eso fue lo más duro, porque confirmó que sí existió algo real. Y cuando algo real se rompe, el dolor es más limpio, más profundo. Al final de esa conversación, no hubo una frase definitiva, solo una sensación compartida. Seguir así los estaba apagando. Jason respiró hondo, como antes de cantar, pero esta vez no había escenario. Solo una verdad inevitable acercándose, lenta y pesada, como una despedida que aún no se pronuncia. La decisión empezó a sentirse en el ambiente antes de decirse. Jason caminaba por la casa como si ya se estuviera despidiendo de algo que aún no había terminado. Cada objeto tenía historia. Cada rincón guardaba una versión de ellos que ya no existía. Entendió que el amor no siempre se rompe con ruido. A veces se desgasta en silencio. Ella lo observaba sin reproche. Había llorado lo suficiente en privado como para no hacerlo más. Su cansancio no era rabia, era resignación. Ambos sabían que insistir por miedo al cambio podía convertir el cariño en resentimiento. Y ninguno quería llegar a ese punto. Jason intentó una última estrategia. Prometer tiempo. Menos viajes, más presencia. Pero incluso mientras hablaba, supo que esas promesas llegaban tarde. La vida que había construido ya exigía un ritmo que no sabía frenar sin perderlo todo. Esa contradicción lo partía por dentro. Ella no dudó de su intención. Dudó de la realidad. No quería retenerlo a costa de su vocación, ni desaparecer para que él brillara sin culpa. Entendió que amar también es soltar cuando quedarse implica renunciar a uno mismo. Esa claridad dolía, pero liberaba. Una tarde, sin previo aviso, empacaron en silencio. No como una huida, sino como un acto de respeto mutuo. Cada prenda doblada era una conversación no dicha. Jason sentía el pecho apretado, como si estuviera dejando algo más que una casa. En medio de ese silencio, se cruzaron miradas largas. No hubo reproches, solo un reconocimiento tácito. Hicieron lo que pudieron con lo que tenían en ese momento. A veces, eso no basta. Y aceptarlo es una forma dura, pero honesta, de amor. La noche de la despedida fue sencilla, sin dramatismo, sin testigos. Un abrazo largo, de esos que no quieren terminar porque saben que son los últimos. Jason entendió que algunas historias no fracasan, simplemente cumplen su ciclo. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue absoluto. No había aplausos, no había música. Solo un vacío nuevo que debía aprender a habitar. Esa separación no lo destruyó, pero lo marcó. Y marcaría, sin saberlo aún, la manera en que cantaría sobre el amor para siempre. Los primeros días solo fueron extraños. Luego llegaron a ser pesados. La casa parecía demasiado grande para una sola voz. Jason caminaba sin rumbo, como si buscara algo que ya no estaba. El silencio dejó de ser descanso y se convirtió en recordatorio. Cada ausencia hablaba. Intentó distraerse con trabajo, pero esta vez no funcionó. La música, que antes lo salvaba, ahora lo confrontaba. Cada letra que cantaba sobre amor le devolvía una imagen, una promesa no cumplida, una escena inconclusa. Entendió que no había escapatoria emocional. La culpa apareció sin aviso, no como un grito, sino como una pregunta constante. ¿Pude hacerlo diferente? Esa duda lo acompañaba incluso en escenarios llenos. Sonreía al público, pero por dentro llevaba una conversación pendiente consigo mismo. Recordó momentos donde eligió el camino fácil. Posponer, viajar, no hablar. No por maldad, sino por miedo a detenerse. Reconocerlo dolía, pero también le mostraba una verdad necesaria. No todo lo perdido se debe a falta de amor. A veces, se debe a falta de presencia. Una madrugada tomó la guitarra sin intención de componer. Dejó que las manos hablaran. Las notas salieron crudas, imperfectas. No buscaban radio ni aplausos. Buscaban desahogo.
En ese instante entendió que la música también puede ser confesión. Cantó en voz baja, como si no quisiera despertar recuerdos. Pero fue imposible. Cada acorde abría una herida distinta. Aún así, no se detuvo. Sabía que callar habría sido más fácil, pero también más peligroso. Esa noche eligió enfrentar lo que dolía. Cuando amaneció, se sintió agotado y liviano al mismo tiempo. Había llorado sin lágrimas, cantado sin público. Ese desahogo no arregló nada, pero ordenó el caos interno. A veces, eso es suficiente para seguir. Comprendió que la separación no solo cerró una etapa, abrió otra más exigente. Ahora debía aprender a estar solo sin huir, a cantar sin esconderse, a vivir con una verdad que no tenía culpables, solo consecuencias. Con el paso de las semanas, Jason notó un cambio en su forma de escribir. Ya no buscaba finales felices ni promesas eternas. Las letras se volvieron más honestas, menos complacientes. Cantaba desde la pérdida, pero sin rencor. Esa madurez dolida empezó a darle un tono distinto a su voz. En el estudio, se detenía más veces. Escuchaba el silencio entre notas. Comprendió que no todo se dice cantando. A veces se dice dejando espacio. Esa pausa nueva le enseñó a respetar el dolor sin explotarlo. Algunos cercanos notaron la diferencia. Le decían que sonaba más real, más profundo. Jason no respondía. Sabía que esa profundidad no se aprende, se atraviesa. Cada canción era una conversación pendiente consigo mismo. En presentaciones íntimas, el público guardaba silencio. No era tristeza lo que sentían, era identificación. Jason entendió entonces que su historia, al cantarse con verdad, dejaba de ser solo suya. En lo personal, decidió no llenar el vacío con prisa. Evitó distracciones fáciles. Se permitió estar solo. Aprendió a escuchar sus propios límites, algo que antes ignoraba. Esa soledad elegida fue incómoda, pero necesaria. Se prometió no repetir ausencias. No consigo nadie, sino consigo mismo. Sabía que, si algún día volvía a amar, tendría que hacerlo desde la presencia real, no desde promesas futuras. Una noche, al terminar de escribir, leyó lo que había salido. No buscó corregir. Dejó la imperfección intacta. Entendió que algunas verdades pierden fuerza cuando se pulen demasiado. Así, la ruptura dejó de ser solo una herida, y se convirtió en una enseñanza. No lo salvó del dolor, pero le dio dirección. Jason seguía adelante, con una voz distinta y un corazón más consciente. Con el tiempo, Jason dejó de pelear contra el recuerdo. Entendió que resistirse solo prolongaba el dolor. Empezó a aceptar los momentos vividos sin intentar cambiarlos. Esa aceptación no fue alivio inmediato, pero sí un primer paso para sanar sin negarse. Aprendió a convivir con la nostalgia sin convertirla en castigo. Ya no revisaba mensajes antiguos ni buscaba señales donde no las había. Decidió honrar lo que fue, sin anclarse a lo que ya no podía sostenerse. En el estudio, la música comenzó a sonar distinta. No más oscura, sino más clara. Las melodías respiraban. La tristeza seguía ahí, pero ya no dominaba. Ahora dialogaba con la esperanza silenciosa de quien aprende a seguir. Jason notó que cantar desde la comprensión era más difícil que cantar desde la herida. Exigía honestidad y madurez, pero también le daba paz. Cada canción se volvía un espejo más amable. En conversaciones breves con amigos cercanos, empezó a hablar sin defensas. Reconoció errores sin excusarse. Esa sinceridad lo alivió. Descubrió que asumir responsabilidad no te hace débil, te libera. Escuchar otras historias le permitió verse con más perspectiva. Comprendió que muchas separaciones no nacen del fracaso, sino del crecimiento en direcciones distintas. Esa idea suavizó la culpa. Una tarde tranquila, Jason se dio cuenta de algo importante. Podía estar solo sin sentirse incompleto. Ese descubrimiento fue pequeño, pero decisivo. La sanación no llegó de golpe. Llegó en fragmentos, como sus canciones. Y así, paso a paso, la música dejó de ser solo refugio. Empezó a ser camino.
Con la herida más tranquila, Jason empezó a revisar sus propias formas de amar. Entendió que antes había confundido sacrificio con abandono. Darlo todo afuera no compensaba la ausencia adentro. Esa revelación fue incómoda, pero necesaria para no repetir patrones. Se prometió algo simple y exigente: no volver a postergar lo importante. Aprendió que el tiempo no se negocia con promesas futuras. O se está, o no se está. Ese criterio empezó a ordenar sus prioridades. En nuevas amistades, se mostró más presente y menos evasivo. Escuchaba con atención real. Descubrió que la cercanía se construye en gestos pequeños y constantes, no en grandes discursos. Esa práctica diaria le devolvió confianza en el vínculo humano. También aprendió a poner límites. No todo merecía su energía. Cuidarse no era egoísmo, era responsabilidad emocional. Esa claridad lo volvió más estable y honesto consigo mismo. La música siguió siendo espejo. En cada letra, evitó idealizar el amor. Prefirió cantarlo con verdad. Frágil, imperfecto, real. El público lo sintió. No porque fuera triste, sino porque era reconocible. En presentaciones, notó miradas que asentían en silencio. Comprendió que muchos habían pasado por lo mismo. Su historia, al compartirse sin adornos, se transformaba en compañía. Una noche, al cerrar el estudio, Jason se dio cuenta de que ya no escribía desde la carencia. Escribía desde el aprendizaje. La separación dejó de ser un final doloroso y se convirtió en un punto de inflexión. No lo endureció, lo volvió más consciente. Y con esa conciencia, siguió avanzando, dispuesto a amar mejor cuando llegara el momento. Con el paso de los meses, Jason empezó a sentirse distinto al despertar. Ya no cargaba el peso inmediato del recuerdo. La ausencia seguía ahí, pero no mandaba. Había aprendido a convivir con ella sin pelear. Esa calma recién nacida le permitió ordenar su rutina y escuchar su propio ritmo. Volvió a disfrutar momentos simples: caminar sin prisa, escribir sin presión, cantar sin expectativas. Entendió que la estabilidad emocional no llega con grandes cambios, sino con decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo. En el estudio el ambiente se volvió más ligero. La creatividad fluía sin forzarse. Ya no componía para llenar vacíos, sino para expresar claridad. Esa diferencia se notaba en las melodías, más limpias, más directas. Al escuchar las grabaciones, Jason reconoció una voz más serena. No menos intensa, pero sí más consciente. Comprendió que la fuerza no siempre grita, a veces se afirma en silencio. En encuentros sociales, dejó de esquivar preguntas incómodas. Respondía con respeto, sin detalles innecesarios. Hablar con honestidad le quitó peso al pasado y le devolvió dignidad a lo vivido. Descubrió que no necesitaba explicarse para sanar. Bastaba con ser coherente en el presente. Esa coherencia empezó a reconstruir su confianza en sí mismo. Una noche tranquila, Jason se dio cuenta de algo revelador. Ya no temía quedarse solo. Ese miedo, que antes lo empujaba a huir, había perdido fuerza. Con esa certeza, avanzó con paso firme. La ruptura ya no definía su historia, la había integrado. Y desde ahí, estaba listo para lo que viniera, sin prisa y sin miedo. El recuerdo empezó a cambiar de forma. Ya no llegaba como golpe, sino como imagen lejana. Jason notó que podía pensar en lo vivido sin que el pecho se cerrara. Esa distancia no era olvido. Era comprensión. Había aceptado que algunas historias cumplen su función y se quedan como parte del camino, no como carga. En esa nueva calma, dejó de hacerse preguntas sin respuesta. Comprendió que no todo necesita explicación para sanar. A veces basta con reconocer que se hizo lo mejor posible con lo que se sabía en ese momento. La música reflejó ese cambio. Las canciones ya no sonaban a despedida, sino a tránsito. Había melancolía, pero también gratitud. Jason entendió que recordar sin rencor es una forma de madurez emocional que pocos alcanzan. En presentaciones, su voz transmitía algo distinto. No era tristeza, era profundidad. El público lo percibía. No sabían la historia completa,
pero sentían la verdad que viajaba en cada nota. En conversaciones privadas, habló del pasado con respeto, sin detalles, sin juicios. Reconoció que esa etapa le enseñó más que muchos logros. Agradecer lo vivido no significaba querer volver. Significaba haberlo integrado. Esa integración le devolvió ligereza. Ya no caminaba con la sensación de deuda emocional. Se permitió avanzar sin mirar atrás a cada paso. Una tarde, mientras componía, se sorprendió sonriendo. No por nostalgia, sino por paz. Entendió que ese era el verdadero cierre. El pasado ya no lo definía, lo acompañaba, sí, pero como una huella que indica de dónde viene, no a dónde debe volver. Y con esa certeza, siguió escribiendo su historia. Con la calma instalada, Jason comenzó a mirar el futuro sin resistencia. Ya no se protegía detrás del trabajo ni del silencio. Entendió que cerrarse por miedo también es una forma de perder. Esa apertura no fue impulsiva, fue consciente y gradual. Se permitió ilusionarse con proyectos nuevos, no solo musicales. La vida dejó de sentirse como una carrera y empezó a sentirse como un camino que se puede disfrutar. Esa diferencia cambió su energía por completo. En lo cotidiano, volvió a reír con naturalidad. No por evasión, sino porque el peso había cedido. Aprendió que la alegría no traiciona al pasado, simplemente indica que el dolor cumplió su función. Ese bienestar se reflejó en su entorno. Las conversaciones fluyeron sin tensiones ocultas. Estar presente ya no le costaba esfuerzo. Era un hábito recuperado. En el estudio, las canciones tomaron otro color. No negaban lo vivido, pero miraban hacia adelante. La esperanza apareció sin forzarse. Jason entendió que sanar no borra la historia, la integra con honestidad. Al escuchar una grabación final, sintió satisfacción limpia, no euforia, algo más estable. Esa sensación confirmó que estaba creando desde un lugar más sano. Una noche tranquila, reflexionó sobre el miedo que antes lo dominaba. Ya no estaba, o al menos no mandaba. Con esa certeza, avanzó sin prisa. La vida se había reabierto, no para repetir errores, sino para ofrecer una versión más consciente de sí mismo. Y esta vez, estaba listo para recibirla. Con el tiempo, Jason notó que reaccionaba distinto ante los conflictos. Ya no huía ni se cerraba. Escuchaba, pensaba, respondía con calma. Esa transformación no fue casual. Fue el resultado de haber atravesado una pérdida sin negarla. La experiencia lo había vuelto más consciente de sus emociones. Entendió que la fortaleza no es dureza, sino claridad. Saber qué se siente y por qué. Esa claridad lo ayudó a no cargar culpas ajenas ni a imponer silencios innecesarios. Por primera vez, se sentía emocionalmente estable. En su entorno cercano, algunos notaron el cambio. Jason ya no reaccionaba desde el impulso. Elegía cuándo hablar y cuándo callar. Esa templanza le dio autoridad emocional sin necesidad de imponerse. Aprendió que no todo vínculo debe sostenerse a cualquier precio. Respetar también implica saber retirarse a tiempo. Esa madurez evitó nuevas heridas y fortaleció su manera de relacionarse. La música siguió siendo reflejo. Las canciones ahora hablaban de responsabilidad afectiva, de decisiones conscientes, de amor sin idealización. El público lo sentía cercano, real. Jason comprendió que cantar desde la experiencia vivida tiene un peso distinto. No necesitaba exagerar emociones. Bastaba con decir la verdad tal como fue. Una noche, al cerrar el estudio, pensó en quién era antes de la ruptura. No con vergüenza, sino con comprensión. Ese pasado ya no lo perseguía. Se había convertido en base, en fortaleza. Y desde ahí, Jason siguió avanzando, con menos miedo y más conciencia. Con la estabilidad emocional llegó una claridad que antes no tenía. Jason entendió que amar no es salvar ni sacrificarse en silencio. Es compartir presencia real. Esa idea simple reorganizó todo lo que creía saber sobre las relaciones. Dejó de idealizar el pasado
Ya no lo comparaba con el presente. Comprendió que cada etapa tiene su sentido y su límite. Esa aceptación le quitó presión a la memoria y le devolvió libertad a la hora. En Nuevas Conexiones, se mostró honesto desde el inicio. No prometía más de lo que podía dar. Prefería la verdad incómoda a la ilusión frágil. Esa forma directa de relacionarse evitó confusiones y expectativas falsas. Aprendió a escuchar sin defenderse, a expresar sin herir. Ese equilibrio no fue natural al comienzo, pero se volvió práctica constante. La ruptura le había enseñado algo valioso. La comunicación no se improvisa, se cultiva. La música siguió madurando con él. Las canciones ya no pedían perdón ni explicaban ausencias. Narraban procesos. Jason sentía que, por primera vez, su voz coincidía plenamente con su momento vital. Al cantar, se sentía ligero. No porque olvidara, sino porque había integrado. Esa coherencia se volvió su sello más fuerte, incluso más que el éxito. Una noche, al escuchar el silencio después de grabar, Jason sonrió. No había nostalgia, había respeto por lo vivido. Entendió que la separación no fue una derrota, sino una transición necesaria. Y desde esa certeza, siguió adelante, sin cargar culpas ni expectativas ajenas. Con el camino más claro, Jason dejó de cargar la ruptura como una herida abierta. La llevaba como aprendizaje. Entendió que no todo amor está destinado a durar, pero sí a enseñar. Esa comprensión le dio una serenidad que antes no conocía. Ya no buscaba explicaciones externas. Había hecho las paces con su historia. Aceptar el final sin culpas le permitió recuperar una parte de sí que había quedado suspendida en el pasado. En escenarios grandes, su voz transmitía una verdad distinta. No cantaba desde la carencia, sino desde la experiencia. El público lo sentía más cercano, más humano. La música ya no pedía compasión, ofrecía comprensión. Jason comprendió que esa conexión profunda solo nace cuando uno deja de esconder lo vivido. Su historia, al cantarse sin rencor, se convertía en reflejo para otros. En lo personal, empezó a disfrutar la tranquilidad sin miedo a perderla. Aprendió a estar bien consigo mismo, sin depender de nadie para sentirse completo. Esa autonomía emocional fue su mayor conquista. Ya no necesitaba llenar vacíos. Había aprendido a habitarse. Una noche, al terminar de escribir, Jason cerró el cuaderno con una sensación nueva. Cierre real. Sabía que la historia no lo definiría por la separación, sino por lo que hizo después de ella. Y eso lo llenó de una paz profunda. Con el tiempo, Jason entendió que la verdadera paz no viene de olvidar, sino de recordar sin que duela. El pasado ya no aparecía como sombra, sino como referencia. Había aprendido a mirarlo sin miedo, sin reproches, con la madurez de quien acepta su propia historia. Esa tranquilidad se reflejó en su rutina. Dormía mejor. Pensaba con más claridad. Ya no vivía acelerado por escapar de algo. Por primera vez, sentía que estaba exactamente donde debía estar. En conversaciones sinceras, reconoció que la separación lo había obligado a crecer de verdad. No como artista, sino como persona. Entendió que el éxito sin equilibrio emocional termina pasando factura. Esa conciencia lo volvió más cuidadoso con sus decisiones. Aprendió a elegir con calma, incluso cuando el mundo pedía rapidez. Prefería perder oportunidades antes que perderse a sí mismo. La música, ahora, fluía con naturalidad. No buscaba justificar nada. Simplemente narraba lo vivido con respeto. Jason sentía que su voz había encontrado un lugar más honesto desde donde cantar. El público respondía de otra manera. No con euforia desbordada, sino con identificación profunda. Eso le confirmó que la verdad, aunque más silenciosa, permanece más tiempo. Una noche, al apagar las luces del estudio, Jason respiró hondo. Sintió gratitud, no por lo que perdió, sino por lo que aprendió. Sabía que el final estaba cerca, no como despedida, sino como cierre consciente. Y con esa certeza, se preparó para dar el último paso.
El cierre no llegó con aplausos ni anuncios. Llegó en silencio. Jason entendió que había cruzado una línea invisible. Ya no cargaba el pasado como peso, sino como base. La separación había cumplido su función. Lo había obligado a detenerse, a mirarse y a cambiar.